Muchachos, esta es una versión mejorada y ampliada de un video anterior en el que hablamos sobre The Bay o Terror en la Bahía, una película de horror corporal y medioambiental con una premisa bastante original. Una plaga de parásitos come carne mutados por los efectos de la caca de gallina. Suena algo tonto, pero en este video analizaremos cómo realmente sí que tiene algo de sentido. Veremos qué clase de organismos son los parásitos que podemos ver en esta película y trataremos de darles una explicación realista desde un punto de vista científico, para después clasificarlos en nuestra escala de peligro. Pero primero me gustaría agradecerle al patrocinador de este video, Flexispot, quienes nuevamente han decidido apoyar mi contenido. En Flexispot diseñan y fabrican mobiliario de alta calidad, tanto para el hogar como para la oficina. Y el día de hoy están promocionando uno de sus productos más populares, la silla ergonómica VS14, diseñada para ofrecer un soporte completo y altamente personalizable, perfecto no solo para largas jornadas de trabajo y ocio, sino incluso para preservar la salud. Y es que, aunque parezca difícil de creer, la lumbalgia, el dolor lumbar, es la principal causa de discapacidad a nivel mundial, y permanecer demasiado tiempo sentado, particularmente si es en un asiento incómodo que promueva una mala postura, es uno de los principales factores de riesgo para esto. Afortunadamente, la silla ergonómica VS14 permite ajustar de forma independiente el reposacabezas, los reposabrazos, así como el ángulo, la altura y la profundidad del asiento. Además, posee un cojín de apoyo lumbar ajustable y un espaldar reclinable, que puede bloquearse o dejar que éste ceda con distintos grados de libertad y con una tensión ajustable. Todo esto no solo permite adaptar la silla a tus necesidades particulares, sino que además permite ir variando la postura, lo que es recomendable si vamos a estar sentados por mucho tiempo. La silla en sí misma está compuesta por un marco sólido y resistente capaz de soportar hasta 136 kilos y tiene componentes de malla o espuma que podemos escoger según nuestras preferencias. Así que si están interesados en una nueva silla ergonómica o en mejorar su espacio de trabajo, les dejaré el enlace a este y otros productos de Flexispot tanto en el comentario fijado como en la descripción. Dicho esto, pongámonos en contexto. Los eventos de The Bay transcurren en un pequeño pueblo costero llamado Claridge, ubicado en la bahía de Chesapeake en la costa este de los Estados Unidos. Es un lugar pintoresco, con playas tranquilas y aparentemente seguras, que sustentan la actividad turística y pesquera de la zona, y que además cuenta con una creciente industria avícola, enormes granjas industriales de pollos que se apoyan en una planta desalinizadora que proporciona agua tanto para las aves como para los habitantes del pueblo. Todo suena bastante idílico hasta que el 4 de julio del año 2009, en medio de las festividades de la época, comienzan a suceder una serie de eventos dantescos. Por un lado, varias personas son halladas muertas con evidentes signos de lo que parece ser violencia, heridas cruentas que incluyen la amputación de la lengua e incluso la apariencia de haber sido parcialmente comidas. Por otro lado, en apenas cuestión de horas, 60 personas son ingresadas a la sala de emergencias local con grotescas lesiones, que evolucionan rápidamente a úlceras, vesículas y ampollas dolorosas que dan paso a la necrosis extensa de la piel y los tejidos subyacentes. Todo esto acompañado de vómitos y de la alteración del estado de conciencia. En un principio parecen eventos no relacionados, episodios de violencia por una parte y un brote infeccioso por otra. Los síntomas reportados entre el creciente número de víctimas hacen sospechar de una posible epidemia esparcida a través del agua delicioso o la comida. En un primer momento, las autoridades médicas, que incluyen a la versión más incompetente que yo haya visto del Centro de Control de Enfermedades, proponen a varios patógenos candidatos para explicar el brote. Desde cosas que no existen, como bacterias fúngicas, hasta patógenos realmente plausibles como el Vibrio vulnificus. Esta es una bacteria presente a nivel mundial que tiende a habitar en aguas salobres como las que rodean al pueblo. Además, es un patógeno que puede ingresar al cuerpo humano al comer mariscos u otros alimentos del mar muy consumidos durante las festividades, pero también puede ingresar a nuestro organismo a través del contacto directo con el agua siempre que haya una herida abierta en la piel. Para sumar a las coincidencias, esta bacteria también se caracteriza por atacar los tejidos superficiales, provocando distintas clases de daños y lesiones, pero sobre todo una forma de fascitis necrotizante, rápidamente progresiva, que es capaz de provocar la muerte en apenas 24 horas. Y por si estas no fueran suficientes coincidencias, este patógeno también puede provocar un cuadro muy parecido al de una intoxicación alimentaria. Por todas estas razones, se trata de un patógeno que calza bastante bien con lo que podemos ver entre las víctimas. Aunque también se barajan otras opciones como un brote provocado por Staphylococcus aureus,
una bacteria normal de la microbiota humana que, en determinadas circunstancias, también puede provocar infecciones rápidamente progresivas en la piel, así como cuadros de intoxicación alimentaria. En vista de esta sospecha, sobre todo basada en bacterias, el CDC recomienda que las víctimas sean tratadas con meticilina, un antibiótico que en realidad no se usa para tratar enfermedades en la vida real por su alta tasa de efectos adversos y para el que además varias cepas del Staphylococcus aureus han desarrollado resistencia. A pesar de la ayuda del CDC, finalmente se logra determinar que no se trata de una enfermedad bacteriana ni mucho menos viral, sino de una de origen parasitario. Tanto las aparentes escenas de violencia como las múltiples personas enfermas se deben en realidad a un parásito come carne que provoca distintos signos y síntomas a medida que crece en el interior de sus víctimas y que termina por mutilarlas y comérselas desde adentro una vez alcanza la adultez. El parásito en cuestión es una variante altamente mutada de un crustáceo de la vida real llamado Quimotua exigua, que pertenece al grupo de los isópodos, mismo al que también pertenecen las cochinillas. La Quimotua exigua es un organismo parasitario bastante extendido que puede hallarse en las costas de buena parte del continente americano. Este crustáceo, afortunadamente, no afecta a los seres humanos en la vida real, sino que se alimenta de la sangre de los peces. Usualmente se adhiere a la lengua de estos, apoderándose del flujo sanguíneo de este órgano que termina por sufrir atrofia e incluso necrosis, siendo completamente reemplazado por el propio parásito. En el caso de los isópodos que podemos ver en esta película, estos han sufrido una serie de cambios en su fisiología y en su ciclo de vida que les permiten no solo crecer y reproducirse a un ritmo acelerado, alcanzando tamaños relativamente grandes en cuestión de apenas horas, sino también y sobre todo afectar a los seres humanos. Esta variante de los parásitos es contraída al ingerir de forma accidental o deliberada el agua contaminada de la bahía en la que se desarrollan. No me refiero solo a ingerir directamente el agua de la bahía, lo que es posible durante una inmersión, sino también al consumo de agua proveniente de la planta desalinizadora que suministraba a todo el pueblo, que por lo visto no tiene precisamente los mejores estándares de calidad. Los parásitos, ya sea en la forma de huevos o larvas, terminan alojándose en el interior del sistema digestivo, donde las larvas se desarrollan, alimentándose probablemente del recubrimiento interior del tracto gastrointestinal, aunque también es posible que se alimenten de la sangre que irriga a las asas intestinales. Esto explicaría los vómitos provocados por la irritación y los daños mecánicos que el parásito produce al interior del sistema digestivo. Las larvas alcanzan la adultez en cuestión de horas y, llegado a este punto, comienzan a comerse a sus víctimas desde adentro a medida que buscan una forma de llegar al exterior. Quizás por una cuestión de instinto, los parásitos usualmente optan por comerse la lengua de sus víctimas, de forma similar a lo que ocurre con la Quimotua exigua de la vida real. Dependiendo de los órganos afectados, estos parásitos pueden provocar una muerte rápida y relativamente indolora si dañan, por ejemplo, a alguno de los grandes vasos del tórax, el corazón o alguna arteria importante de la cavidad abdominal. O al contrario, pueden provocar una muerte lenta y dolorosa si evitan estructuras importantes. En cualquier caso, la perforación intestinal que inevitablemente provocan estos parásitos llevaría a la diseminación de las bacterias contenidas en la materia fecal por toda la cavidad abdominal, lo que provocaría una peritonitis infecciosa y a partir de allí un shock séptico en un proceso potencialmente lento y definitivamente doloroso. Sin embargo, hay un par de signos y síntomas que no coinciden del todo con esta explicación, particularmente la aparición de ampollas, vesículas e incluso de necrosis en tejidos blandos, que no solo aparece aun cuando las larvas no han alcanzado la adultez, sino que tampoco coinciden con los daños directos provocados por el parásito. Un parásito que se come la carne de sus víctimas, en principio no tendría por qué provocar ampollas ni mucho menos necrosis, pero para explicar la razón detrás de estos síntomas discordantes, podemos recurrir a varias hipótesis. En primer lugar, tenemos que a lo largo de nuestro cuerpo, incluyendo a la piel, tenemos a distintas poblaciones de células que se mantienen en constante vigilancia para protegernos precisamente de amenazas parasitarias. Hablo particularmente de los eosinófilos y los mastocitos, que contienen sustancias altamente reactivas e irritantes destinadas a perforar y dañar la cutícula de los distintos agentes parasitarios que suelen atacar al hombre. Estas células reaccionan cuando se exponen a un tipo particular de anticuerpo, la inmunoglobulina E, que nuestro cuerpo produce cuando se detecta la presencia de un parásito. Tener parásitos, particularmente parásitos multicelulares como gusanos o este isópodo, aumenta los niveles circulantes de inmunoglobulina E,
lo que puede activar a los eosinófilos de la piel, que en respuesta liberan las sustancias reactivas e irritantes que portan en su interior. Esto puede llevar a la aparición de lesiones, incluso lesiones en la piel, aun cuando el responsable de todo este proceso sea un parásito intestinal. Quizás el mejor ejemplo de esto en la vida real sea el síndrome de Loeffler, provocado por la presencia de distintos parásitos intestinales en nuestro cuerpo. El síndrome de Loeffler cursa, entre otras manifestaciones, precisamente con erupciones en la piel, así como tos seca, fiebre y fatiga. Pero este no es el único mecanismo que tenemos para explicar la aparición temprana de lesiones en la piel de los afectados. Otra explicación posible es lo que se conoce como reacciones cruzadas. En este caso, nuestro sistema inmune crea anticuerpos para luchar contra agentes infecciosos que de forma accidental también son capaces de dañar a nuestros tejidos. Nuestros anticuerpos reconocen secuencias moleculares en los patógenos para atacarlos. Si alguna de estas secuencias moleculares resulta ser lo suficientemente similar a las que poseen ciertos componentes de nuestro cuerpo, puede ocurrir una reacción cruzada en la que el anticuerpo también daña a nuestro organismo. Esta es la base de algunas enfermedades muy importantes como la fiebre reumática, pero también de algunas enfermedades ampollosas como los distintos tipos de pénfigo, en los que nuestros propios anticuerpos atacan a la piel, que pierde cohesión, lo que lleva a la formación de grandes ampollas. Particularmente relevante en este caso es el pénfigo foliáceo endémico, que se relaciona con la exposición a picaduras de insectos, que tal como los crustáceos de esta película pertenecen al grupo de los artrópodos. También habría que tener en cuenta la posibilidad de que estos parásitos sean portadores de bacterias o incluso virus capaces de provocar daños adicionales. Esto no es nada particularmente raro y de hecho hay varios ejemplos de esto en la naturaleza. Entre los parásitos que afectan al ser humano tenemos al Onchocerca volvulus, que es conocido por portar a su vez una bacteria simbiótica del género Wolbachia. A pesar de que esta bacteria no nos afecta directamente a nosotros, sino que habita en el interior de este parásito, sí que puede empeorar sustancialmente los daños que provoca la oncocercosis, que es la enfermedad provocada por el Onchocerca volvulus. Otro ejemplo similar es el caso de la Leishmania brasiliensis, un parásito que a su vez porta un virus llamado, acordemente, Leishmaniavirus, que es indirectamente responsable de las horribles y desfigurantes lesiones que provoca la leishmaniasis mucocutánea. En este sentido, tengamos en cuenta que los isópodos que podemos ver en esta película se desarrollaron y mutaron en un ambiente altamente contaminado, como veremos en un momento, y es muy probable que sean portadores de patógenos peligrosos, incluyendo al ya mencionado Vibrio vulnificus, que sería incluso una explicación sólida para las lesiones que podemos ver. Como dije, son varias hipótesis, aunque algunos diálogos que podemos ver en la película señalan precisamente a esta última. Otro síntoma que tenemos que aclarar es la alteración del estado de conciencia y el comportamiento desorganizado que exhiben algunas de las víctimas. Todo esto tiene una explicación relativamente sencilla. La confusión y otros grados de alteración del estado de conciencia son síntomas comunes en enfermedades que generan una respuesta inflamatoria intensa. Por ejemplo, a la hora de valorar qué tan severa es la neumonía de un paciente, se usa una escala conocida como CURB-65, acrónimo para confusión, urea, respiración, presión arterial y edad mayor a 65 años. Como pueden ver, la presencia de confusión es el primer criterio de esta escala. Es un síntoma que se puede esperar ante la presencia de una actividad inmunitaria intensa o de infecciones graves. Además, también hay que tener en cuenta que el dolor y las pérdidas de sangre es probable que contribuyan mucho al estado mental alterado de las víctimas. Dicho esto, tenemos que hablar del origen de estos isópodos parásitos, lo que quizás sea lo más extravagante a la vez que original de esta película. En lugar de recurrir a experimentos del gobierno o virus mutagénicos diseñados en un laboratorio, estos parásitos tienen su origen en la exposición crónica a un poco de radiación y sobre todo a ingentes cantidades de mierda de pollo cargada con hormonas. Y a pesar de que esto suene un poco raro, en realidad es una explicación razonablemente plausible. En primer lugar, tengamos en cuenta que, a pesar de que el empleo de hormonas en la avicultura es una práctica que ha caído no solo en el desuso, sino también en la ilegalidad, sí que llegó a ser algo relativamente común en el pasado. Se usaban particularmente dos sustancias, el dietilestilbestrol y el exestrol, compuestos que se clasifican como estrógenos. Son hormonas que en el ser humano tienen efectos feminizantes y que actúan de forma análoga al estradiol. Son, digamos, una imitación de esta hormona esteroidea.
Los artrópodos también usan hormonas esteroideas llamadas ecdisteroides para regular ciertos aspectos de su fisiología. Eminentemente, estas hormonas regulan los procesos de muda o ecdisis, de allí lo de ecdisteroides, que son necesarios para el desarrollo y crecimiento de estos animales. Con la ayuda de un poco de radiación, ciertas mutaciones y las presiones de la selección natural, los isópodos naturales de la bahía podrían haber desarrollado sensibilidad a las hormonas contenidas en las heces de los pollos vertidas al agua, aprovechándose de estas sustancias para acelerar su desarrollo y crecimiento. Y si tenemos en cuenta que estos parásitos precisamente dependen de hormonas esteroideas para regular esta parte de su fisiología, tenemos que no se trata de nada particularmente descabellado. Además, también tenemos el hecho de que las hormonas usadas para la cría de pollos tienden a abandonar el cuerpo de estas aves precisamente a través de las heces y la orina, que en el caso de este pueblo eran vertidas ilegalmente hacia la bahía. Aquí es donde también podría haber contribuido la peculiar anatomía de las aves, que a diferencia de los seres humanos no cuentan con vejiga urinaria, sino con una estructura denominada cloaca, donde se combinan los desechos tanto del sistema digestivo como del sistema urinario. Digamos que no hacen ni del número 1 ni del número 2, sino una combinación de ambas cosas, llamémosle el 1.5. Estas deposiciones semilíquidas, llamadas excretas, contendrían por tanto la totalidad de las hormonas eliminadas del organismo de los pollos, que irían a parar a las aguas de la bahía. Ahora, hay un problema importante para que todo esto tenga sentido, y es que independientemente de las dosis de esteroides presentes en las deposiciones de los pollos, igualmente estas se habrían diluido en una ingente cantidad de agua. Sin embargo, también tenemos que tener presente un proceso ecológico conocido como biomagnificación, la acumulación progresiva de una sustancia a medida que escalamos en la pirámide trófica. Pequeños crustáceos se alimentarían de las heces hormonadas de los pollos, concentrando estos compuestos. Estos pequeños crustáceos a su vez serían comidos por peces que concentrarían aún más las hormonas, y estos peces serían a su vez comidos por otros más grandes, concentrando así dosis sucesivamente mayores. Los isópodos, al alimentarse de la sangre de peces cargados de hormonas, se expondrían inevitablemente a los efectos de estas sustancias, lo que les llevaría a crecer más y más rápido, teniendo en cuenta también los factores que explicamos anteriormente. La biomagnificación probablemente también sea la responsable de una buena parte de la mortandad de peces y aves que también ocurrió alrededor de la bahía durante los sucesos de la película. Y así tenemos a una nueva especie de isópodos parásitos que crecen y se reproducen extremadamente rápido, que poseen un apetito voraz, que además se encuentran cargados con agentes infecciosos al haberse desarrollado literalmente en un pozo séptico de proporciones colosales. Vivir o trabajar cerca del mar, si una especie como esta llegase a extenderse por todo el planeta, sería un peligro importante que podría afectar a la economía mundial. Pero, la verdad, no creo que en este caso se trate de una amenaza particularmente peligrosa. Para desarrollarse, estos parásitos dependen de los niveles anormalmente altos de hormonas presentes en la bahía. Sin sus suplementos de caca de pollo ilegalmente hormonada, es probable que la especie revierta a la normalidad, o incluso es posible que la población mutada sencillamente muera al carecer de un sistema endocrino normal y funcional. Por esta razón, la puntuación más apropiada para esta amenaza sería un 4/10. Disrupción local transitoria. Muchachos, espero que les haya gustado este video. De ser así, consideren apoyarme en Patreon o en la sección de miembros del canal. Muchas gracias a quienes ya lo hacen. Y si les gustan esta clase de temas, pero orientados a la vida real, pueden seguirme en mi canal principal. No se olviden de darle de comer al algoritmo con un comentario. Yo me despido y nos vemos en el siguiente video.